En Australia, una joven brillante, carismática y con un futuro prometedor parecía estar viviendo una de las mejores etapas de su vida. Tenía estabilidad, sueños claros y una familia que la apoyaba en todo. Pero todo cambió cuando, sin imaginarlo, se cruzó con un hombre que desarrolló una obsesión silenciosa hacia ella. Lo que comenzó como algo incómodo pronto se transformó en meses de acoso constante, miedo y desesperación, mientras las señales de alerta eran ignoradas una y otra vez. Durante casi un año intentó seguir adelante esperando que en algún momento todo terminara. Sin embargo, la ayuda que necesitaba nunca llegó a tiempo. Esta es la historia de cómo una obsesión no detenida a tiempo terminó apagando una vida que apenas comenzaba a desarrollarse. Hola a todos y bienvenidos a otro caso misterioso. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Celeste Mano, un caso muy triste y perturbador. Antes de empezar voy a dejar por aquí mis redes sociales, suscríbete a este canal si te gusta este tipo de contenido, deja un me gusta y ya empecemos con este caso. Esta historia sucedió en Australia, en la ciudad de Cranbourne, al sur de Melbourne, donde creció Celeste Mano. Celeste era una chica que nació el 22 de noviembre de 1996 y sus padres eran Aggie y Tony. Durante su infancia creció prácticamente como hija única porque aunque tenía un medio hermano mayor por parte de su padre, este vivía con su propia madre y no compartían mucho tiempo juntos en la misma casa. Esto fue así hasta unos años después que nació su hermano menor Alessandro. Durante esos años la familia era muy cercana, con una convivencia llena de amor. Los padres eran muy cariñosos con los niños, algo que ellos valoraban mucho, y esto hizo también que Celeste se convirtiera en una persona muy familiar que adoraba a su familia por encima de todo. Sus padres siempre vieron algo especial en ella porque desde pequeña, desde que llegó a sus vidas, Celeste trajo luz y vida a la casa porque era una niña alegre, juguetona, muy compasiva con todos los que conocía y desde pequeña quería compartir esa empatía con el mundo, aportando algo positivo. Esta era su visión con una edad muy corta. Aunque para ella el centro principal seguía siendo su familia. Tenía una relación increíble con sus padres, siempre estaba pendiente de ellos y era una hermana mayor ejemplar para Alessandro, siempre guiándolo y cuidándolo con todo su cariño. Así transcurrió su niñez, siempre todos juntos, acompañándose mutuamente en todo. Sin embargo, aquella estabilidad cambió de repente cuando Celeste cumplió sus 21 años. Un año que trajo consigo la separación de sus padres, que tras años de tensiones privadas entre ambos, decidieron finalmente divorciarse, haciendo lo posible por no afectar con este proceso la relación que tenían con sus hijos, algo que consiguieron parcialmente pese a lo doloroso que fue para todos. Luego, después de este divorcio, Celeste eligió irse a vivir con su madre Aggie y su hermano Alessandro a una casa en Cranbourne. Todavía se quedaron viviendo ahí, haciendo lo posible también por mantener la cercanía con su padre para que todos pudieran continuar estando juntos. Para ese entonces Celeste ya había terminado también la escuela secundaria, dejando consigo varios amigos que la quisieron mucho durante todo ese tiempo, porque precisamente además de ser muy buena estudiante, tranquila y aplicada, también era una persona muy alegre y social que abundaba en cariño y calidez en todos lados. Sus compañeros incluso la recordaron después como esa clase de chica que era un puente entre la gente, es decir, que ella hacía todo lo posible para que nadie se sintiera excluido y si veía a alguien apartado lo integraba rápidamente al grupo sin pensarlo dos veces. Así era Celeste, siempre estaba atenta a los sentimientos de todos. Y con estos recuerdos cerró esa etapa preparándose para un futuro que ya había planeado años antes. Debido a que para ese momento decidió que quería estudiar criminología y psicología, eligió la Universidad La Trobe en Melbourne para cumplir este sueño. Con esta decisión Celeste estaba muy feliz porque creía que era la carrera ideal para su tipo de personalidad, ya que como psicóloga iba a poder sacar el máximo provecho de sus habilidades naturales de empatía con la gente, de esa facilidad impresionante que tenía para comunicarse con cualquiera. Así que sentía que así podría ayudar al mundo tal como siempre lo había querido desde pequeña. Así inició esta nueva fase de su vida alrededor de 2017-2018, cuando arrancó con sus estudios. Estaba muy emocionada, le iba muy bien
bien y seguía siendo la misma Celeste de siempre, completamente enfocada y determinada en lo que necesitara para alcanzar sus metas. Y todo le salía justo como lo planeaba. Pero en ese mismo tiempo se dio cuenta también de que era importante empezar a ganar experiencia laboral. Y aunque le faltaba bastante para terminar sus estudios y no podía trabajar directamente en algo relacionado con lo que estaba estudiando, la realidad era que hasta entonces ella no había tenido un empleo formal y quería empezar a ganar experiencia práctica. Así que buscó un trabajo que, aunque no estuviera relacionado con sus estudios, le ayudara a desarrollar habilidades clave para la vida diaria, como resolver problemas bajo presión y demás que le ayudarían cuando pudiera ejercer su profesión. Y fue de esta manera que consiguió un trabajo en una compañía de call center llamada Serco, una empresa multinacional británica con fuerte presencia en Australia desde los 90. Se especializa en servicios públicos como centros de llamadas para agencias gubernamentales. Allí Celeste fue contratada como agente telefónica, iniciando desde abajo como todos, haciendo llamadas, resolviendo problemas de clientes que llamaban con quejas, consultas o emergencias. Y aunque era un trabajo estresante donde tenía que lidiar con gente frustrada una tras otra vez, bajo presión y turnos intensos, Celeste siempre intentaba ver el lado positivo, y es que veía este trabajo como una oportunidad para ganar dinero extra, algo que siempre ayuda, y sobre todo como un espacio para pulir su comunicación con la gente, ya que este puesto exigía de mucha comprensión, paciencia y empatía ante clientes difíciles. Así siguió trabajando comprometida día a día, como era ella, hasta que después de 2 años la empresa la promovió y Celeste fue ascendida para desempeñar un rol como líder de un grupo, uno de los grupos de agentes de call center. Avanzar a esta posición fue algo muy bueno para ella porque este paso no solo significaba más dinero y estabilidad, sino la posibilidad de liderar, guiar a sus compañeros para que cumplieran las metas mensuales, motivarlos y ayudarlos a crecer en sus roles. Por lo que Celeste estaba súper feliz, tranquila con todo, pero justo cuando todo solo parecía mejorar, en este mismo lugar se cruzó con una persona que daría un giro drástico a su vida y a la de su familia para siempre. Llegó 2019 cuando la compañía Serco en la que ella trabajaba decidió despedir a un empleado llamado Luai Sako. Este era un hombre que había trabajado durante bastante tiempo ahí, pero que durante los 2 años que Celeste estuvo trabajando no hubo ningún contacto directo entre ellos, nunca hablaron ni interactuaron, motivo por el cual hasta ese momento en teoría eran completos desconocidos. Sin embargo, como ahora era líder de grupo, Celeste era la encargada de darle la noticia a Luai de que estaba despedido y de llevar toda la situación. Pero antes de seguir avanzando con la historia, es importante también que sepamos un poco más sobre Luai Sako, alguien central en este caso. Luai tenía unos 35 años en ese momento. Había nacido en el 84 en Irak, pero migró junto a sus padres a Australia en el 92 como refugiados vía un campamento en Turquía, y creció pasando su infancia y adolescencia en Roxburgh Park, al norte de Melbourne. Era el mayor de 5 hermanos y vivían en un hogar bastante humilde. Académicamente, Luai era excelente en la escuela secundaria sobre todo en matemáticas, pero en la universidad empezó a tener problemas a nivel social, era rechazado y esto empezó a provocar que quisiera aislarse y aumentó su baja autoestima crónica. De esta manera, desde joven, Luai fue alguien introvertido, con dificultades para conectar con los demás, siendo descrito por su familia como una persona cariñosa en casa, pero en público se volvía muy reservado y paranoico. Y en la empresa Serco, compañeros que lo habían conocido un poco, también lo veían como alguien muy aislado, problemático en ocasiones, ya que llegaba a fingir o exagerar enfermedades mentales para pedir ajustes laborales, como que pidió un escritorio de pie por dolores de espalda crónicos o cambiar a part-time alegando depresión, comportamientos que generaban roces entre él y sus compañeros. Además era callado y distante, pero siempre con comportamientos raros, algo que hacía que la gente no se sintiera muy cómoda a su alrededor y lo mantuvieran al margen de cualquier grupo. Así Luai sentía que no encajaba del todo en ningún lugar, una sensación que hizo que progresivamente aumentara su resentimiento interno. Ya con este contexto sobre Luai y volviendo al día de su despido, como he mencionado antes, esta fue la primera interacción real entre él y Celeste. Así que como líder, ella se dirigió a él, le contó la situación con calma y lo acompañó hasta la salida de la empresa, pensando que era lo más empático y considerado
que podía hacer en un momento así. Ya en la puerta, como suele pasar en estos casos, le deseó buena suerte en su vida profesional, que esperaba que encontrara trabajo pronto, etc. Le dio la mano en un gesto formal y amable, pero de manera sorpresiva, Luai se acercó de repente y le dio un beso en la mejilla, para luego irse. Celeste ante este gesto quedó en shock, ahí parada, sintiéndose bastante incómoda porque no entendía por qué este hombre que acababa de conocer, con quien nunca había hablado ni cruzado palabra antes, le daba un beso en la mejilla de repente, pero intentó relajarse rápidamente diciéndose a sí misma que seguramente esa sería la última vez que lo vería, aunque hubiera sido extraño e incómodo, así que no le dio la mayor importancia y no comentó nada más en la empresa. Pero aunque intentó ignorar lo que había pasado, esa situación se le quedó en la cabeza, le empezó a dar vueltas todo el día y cuando llegó a casa no pudo evitar contárselo a su madre. Al escuchar lo que le dijo Celeste, allí al principio lo tomó como algo gracioso, diciéndole que seguramente el tipo había estado enamorado de ella y por eso reaccionó así, pero le recomendó no darle tanta importancia porque pese a que fue un momento incómodo ya no lo iba a volver a ver en su vida, así que todo estaría bien y era mejor olvidarlo. Y aunque todo apuntaba a que así debería ser y a que ese encuentro terminaría ahí y la vida de Celeste seguiría con normalidad, la realidad fue muy distinta. Cuando pocas semanas después del despido de Luai, este encontró el perfil de Instagram de Celeste y empezó a bombardearla con mensajes privados. Estos mensajes que recibía Celeste eran mensajes largos, algunos de varias páginas, intensas y obsesivas, donde Luai le confesaba sus sentimientos, diciéndole que su vida no tenía sentido sin ella, que no se imaginaba sin Celeste y que estaba completamente enamorado. Cuando Celeste leyó todo esto, tuvo una sensación muy extraña. También se asustó y se preocupó mucho porque no entendía cómo este hombre podía decir que sentía tanto por ella cuando nunca habían conversado antes del despido. Ni siquiera lo había visto. Entonces, ¿de dónde salían todos esos sentimientos? Pero como siempre, siendo tan comprensiva y empática, lo único que hizo fue tratar de cuidar los sentimientos de Luai, respondiendo de inmediato que agradecía sus palabras, pero aclarándole que sus sentimientos no eran correspondidos, que ella no sentía lo mismo y que por favor parara con los mensajes porque la incomodaban, confirmándole que no iba a pasar absolutamente nada entre ellos. Pero lejos de que esta respuesta de Celeste pusiera fin y le hiciera entender a Luai que no había ninguna posibilidad entre ellos, pasó todo lo contrario. Los mensajes no pararon y de hecho aumentaron. Luai empezó a escribirle poco a poco de manera más perturbadora, con más frecuencia, y Celeste se sentía cada vez más abrumada, hasta que finalmente decidió bloquearlo, pensando que ahí se acabaría el acoso por completo. Pero las cosas no fueron así. Cada vez que ella lo bloqueaba, Luai se creaba una cuenta nueva en Instagram y volvía a mandarle mensajes privados. Y estos mensajes se ponían cada vez más intensos, algunos hablando de lo enamorado que estaba de ella, otros con un tono sexual explícito que la asustaba y otros donde se notaba enfadado, insistiendo en que solo quería una oportunidad para que lo conociera. Todo esto era demasiado y escalofriante realmente porque no había pasado nada entre ellos, absolutamente nada, ni Celeste dijo ni hizo nada que le pudiera dar pie a pensar que existía alguna posibilidad entre ellos. Pero aún así, Luai estaba completamente obsesionado con ella y continuaba sin parar, mientras ella no hacía más que bloquear cuentas que aparecían una tras otra, dándole la sensación de que este hombre no tenía intenciones de parar. De esta situación, claramente, su hermano Alessandro, su madre Agi y el resto de la familia sabían todo lo que estaba pasando y también estaban muy preocupados porque veían que esto no iba a parar. Por lo que Agi, la madre, insistió desde el principio en que Celeste le pusiera límites más firmes, que dejara de ser tan gentil y le dijera de forma más clara que la dejara en paz. Y Celeste lo intentó y las pocas veces que respondía a estos mensajes de Luai era diciéndole que parara, pero parecía que no había forma de que él lo entendiera. Aún así, al principio de todo, Celeste le pidió a su familia espacio para resolver esta situación, ella sola, pese a lo estresada que estaba. Algo a lo que su familia accedió, hasta que luego, unas semanas después de los primeros mensajes, alrededor de un mes o dos de haber comenzado el acoso, las cosas se volvieron mucho más graves. Debido a que Luai pasó de los mensajes constantes, casi diarios, por diferentes cuentas en redes, a aparecer en persona en los sitios que frecuentaba Celeste. Se aparecía en su trabajo, cerca de su universidad o en lugares cotidianos como supermercados y el gimnasio al que ella iba.
Y fue en ese punto en el que Celeste empezó a asustarse de verdad, preocupándose por su seguridad real. Y es que la situación se había vuelto tan grave que en el trabajo, cuando Celeste terminaba su turno, sus compañeros se turnaban para acompañarle hasta su coche, porque el miedo de que Luai estuviera por ahí y de que hiciera algo era real. Así de grave se estaba volviendo todo y Aji, su madre, ya estaba cansada de ver cómo su hija no paraba de ser acosada y de cómo este hombre obsesionado le estaba arruinando la vida. De modo que le dijo a Celeste que era el momento de denunciar, de ir a la policía. Ante esto, al principio Celeste se negó, porque aunque estaba muy mal por toda la situación, en el fondo, sorprendentemente, tenía miedo por Luai, llegando a sentir hasta cierta empatía con todos los mensajes que leía donde él sonaba tan desesperado, y le preocupaba que si lo denunciaba, él se hiciera daño a sí mismo y todo fuera su culpa. Pero a Aji, su madre, esto no le importó, solo quería que su hija estuviera bien, así que le insistió mucho hasta que finalmente la convenció. Y el 19 de diciembre de 2019 fueron juntas por primera vez a denunciar lo que Celeste llevaba sufriendo ya durante unos 6 meses desde el despido de Luai. Sin embargo, a pesar de que denunciaron todo lo que estaba pasando, la respuesta de las autoridades no fue para nada la que esperaban. Básicamente porque los agentes les dijeron que esto era una consecuencia de tener redes sociales y que si quería tener una cuenta de Instagram, este tipo de cosas podían pasar y que a veces la gente le escribe a otras personas aunque ese mensaje no sea bien recibido y que por lo tanto eso no era un delito grave todavía y la solución era simple: dejar de usar redes sociales. Así que evidentemente, como podemos ver, no se tomaron en serio esta denuncia, no registraron detalles ni emitieron alertas inmediatas, y parecía que solo habían minimizado todo lo que había estado sucediendo. De este modo, ese día tanto Aji como Celeste salieron de la comisaría sintiéndose más desprotegidas que nunca, como si no hubiera nadie que las respaldara en una situación que claramente se ponía peor cada día. Por lo que a partir de entonces, y sin la ayuda que esperaban y con los mensajes que no paraban de llegar, más tantos meses de acoso constante, Celeste se empezó a sentir cada vez peor, más hostigada y como si su vida ya no le perteneciera, sino que ésta fuera de Luai. Porque él la seguía a todas partes, no la dejaba en paz pese a todo lo que ella había intentado y ella estaba dejando de disfrutar de las cosas como lo hacía antes. Aún así, Celeste se esforzaba por mostrarse fuerte y alegre frente a la familia y amigos, pero por dentro estaba destruida y asustada y con toda la razón del mundo. Recibía mensajes día tras día que iban desde declaraciones románticas enfermizas hasta amenazas directas y contenido sexual explícito. Era un bombardeo constante. Pero en medio de este caos total surgió una luz de esperanza para ella, porque en esa misma empresa de call center donde aún estaba trabajando, conoció a alguien que le ayudó a sobrellevar este estrés de una manera mejor. Se trataba de Christopher Ridsdale, o por el nombre que todo el mundo lo conocía, Chris. Él era un compañero de trabajo que en medio de esta situación se hizo amigo de Celeste, empezaron a congeniar, volviéndose él un apoyo enorme para ella, y a medida que pasaban los días comenzaron a surgir sentimientos entre ellos. Celeste estaba muy feliz con todo lo que estaba surgiendo entre ella y Chris, y aunque al principio intentó resistirse porque no quería involucrarse románticamente en un momento donde su vida era un caos, sentir su apoyo la hizo sentirse muy bien. Chris era un hombre muy atento, la escuchaba, la hacía sentir querida y sobre todo segura, sensaciones que Celeste no había experimentado los últimos meses. Y pese a que no quería adelantarse ni tenía claro si iniciar una relación con él era lo mejor con todo lo que estaba pasando. Así que, al poco tiempo de haberse hecho amigos, empezaron a salir. Esta sensación de poder disfrutar algo nuevamente en su vida, de volver a sentir un poquito de alegría, de alguna manera le recordó a Celeste lo mucho que extrañaba disfrutar del resto de cosas de las que antes disfrutaba. Extrañaba su tranquilidad, su rutina sin miedo, y fue precisamente todo esto lo que la llenó de energía y de la convicción suficiente para intentar volver a denunciar a Luai, quien seguía ahí presente. Esta segunda denuncia que puso ocurrió en julio de 2020, unos 6 meses después de la primera, casi un año después de que todo hubiera comenzado. Y es que a pesar del tiempo el acoso seguía igual, los mensajes constantes, las apariciones en persona, nada cambiaba. Celeste quería que todo simplemente parara, pensaba que en algún momento Luai se cansaría y desaparecería, pero no. Sin embargo, en ese momento, con la presencia de Chris en su vida, con el apoyo de su familia, se sentía un poco más protegida y estaba decidida a recuperar su vida.
Esta vez volvió junto a su madre a la comisaría, pero no solo con el deseo de que las cosas mejoraran, sino además con la certeza de que algo tenía que cambiar en esta vez. Así llevaron los mensajes, las pruebas y les enseñaron a los agentes todo lo que Luai había estado haciendo, con capturas, fechas, la frecuencia, cómo se aparecía en lugares que ella frecuentaba, lo explicaron todo con detalles. Y además de ir a esta segunda denuncia mucho más informadas, sabiendo que lo que estaba viviendo Celeste desde hacía meses era en sí un delito, estaban convencidas de que las autoridades tenían que hacer algo. Y por suerte esta vez sí que se notó un cambio. Los agentes que las atendieron se tomaron lo que estaba sucediendo con mucha más seriedad que la primera vez y llegaron a la conclusión de que Celeste estaba sufriendo un acoso real, algo grave que en Australia está considerado un delito. Este es en realidad un delito conocido como stalking, el cual está tipificado como crimen en la legislación del estado de Victoria y que se entiende como un patrón de conductas no deseadas como seguir, vigilar, enviar mensajes constantes, presentarse sin invitación y que generan miedo o angustia en la víctima. Conductas que pueden llevar a penas de varios años de prisión cuando la conducta se vuelve reiterada y peligrosa. Entonces, frente a esto, los oficiales le ofrecieron una alternativa a Celeste para intentar frenar la situación. Esta era una medida provisional de seguridad personal, conocida como Personal Safety Intervention Order o PSIO, que básicamente es una orden de restricción emitida por un tribunal de magistrados que protege a una persona del acoso, del daño físico o psicológico causado por alguien que no es de su familia. Esta orden prohíbe estrictamente cualquier tipo de contacto en la que el acosador no puede escribir, llamar, buscar en redes sociales, acercarse a su casa, a su trabajo o a lugares donde suele estar la víctima, ni tampoco enviar a terceros para hacerlo por él. Esta medida se concede primero de forma provisional mientras se investiga más el caso y se fija una audiencia formal, donde un juez escucha pruebas, revisa el historial y decide si la orden se mantiene, se amplía o se modifica. Celeste y su madre vieron esta medida como la oportunidad para que por fin hacer que Luai parara, así que la aceptaron de inmediato. La orden PSIO fue aprobada provisionalmente el 2 de julio de 2020 y Luai fue notificado formalmente por la policía, donde le leyeron sus deberes y obligaciones, como tener prohibido cualquier contacto con Celeste, ni mensajes por redes sociales, ni llamadas, correos o algún intento de acercarse a ella, a su casa, a su trabajo o a cualquier lugar donde ella estuviera. Ni siquiera podría vigilarla o publicar algo sobre ella en línea. Estas condiciones eran claras y estrictas, con multas altas o cárcel si las violaba. Y además tenía que entregar cualquier arma que poseía o dispositivo de rastreo que utilizara para seguir a Celeste. Esta orden pareció funcionar casi al instante porque una vez Luai la recibió, los mensajes cesaron por un tiempo. Se supo después que también fue entrevistado por agentes policiales, donde admitió que sí que le había estado enviando mensajes a Celeste, pero lo minimizó todo diciendo que no era para tanto y que si ella se sentía acosada, simplemente podía dejar de leer lo que él le mandaba. No admitió culpa ni responsabilidad de fondo, por lo que le recordaron que, sin importar cómo él viera las cosas, tenía que mantenerse alejado por ley. Y al inicio Luai pareció aceptar esto, incluso diciendo que ya no estaba interesado en ella y manteniendo su distancia por lo menos durante unos días. Pero esa tranquilidad duró prácticamente unas semanas. En agosto de 2020, apenas un mes después de la notificación de esta medida, Luai la rompió por primera vez, creando otra cuenta nueva en Instagram y enviándole un mensaje privado a Celeste con un archivo adjunto. Cuando Celeste recibió este mensaje se puso muy ansiosa, pero no estaba del todo segura si se trataba de Luai, ya que él siempre había usado cuentas falsas. Pero como aún así tenía miedo de que al abrir el archivo este fuera un virus o algo peor, decidió no hacerlo sola. Fue directamente a la policía y ahí, juntos en la comisaría, abrieron el contenido del mensaje y resultó que sí que era Luai, quien le había enviado una carta de casi 3 páginas escrita solo para ella. En esta carta Luai le rogaba e imploraba a Celeste que retirara la orden de intervención contra él, porque según él esa denuncia le estaba arruinando la vida. Decía que no podía conseguir trabajo porque la medida estaba afectando su reputación, y eso era un problema porque necesitaba cuidar a su madre enferma. Le prometía además que si ella quitaba la PSIO no volvería
volvía a saber nada más de él nunca. Incluso en estas 3 páginas llenas de súplicas repitió la palabra por favor unas 43 veces, según se reveló después en la corte. Al leer todo esto, la culpa empezó a apoderarse de Celeste. No había un motivo real para sentirse culpable, pero siendo tan empática como era ella, se preocupó por él y se sintió en parte responsable por su sufrimiento, aunque la realidad no era así, y en ese momento ella no lo veía claro. En ese entonces Celeste estaba en una crisis moral total, preguntándose si lo correcto era quitar la denuncia o no. Pero por suerte, gracias a la ayuda de su madre Angie, que insistió en no ceder porque eso solo iba a empeorar las cosas, y a los consejos de la policía que le explicaron que violar la orden era un delito grave y que retirar la PSIO pondría en riesgo su propia seguridad, Celeste decidió no ceder. Mantuvo la restricción firme y el caso siguió adelante hacia una audiencia que estaba prevista para los próximos meses. Y aunque por suerte Celeste decidió mantenerse firme y no ceder ante las súplicas de su agresor, a nivel legal no pasó absolutamente nada más, pese a que Luai había infringido la medida, un delito que, como se mencionó antes, podía traer multas o prisión. En ese momento, después de enviarle esta carta de 3 páginas, no le procesaron ni le pusieron nada significativo. Él siguió viviendo su vida como si nada. Los agentes solo registraron la violación sin actuar más. Y aunque la amenaza seguía latente porque era obvio que él no iba a desaparecer, no hicieron nada en concreto. Celeste y su madre tuvieron que volver a casa como siempre, sin respuestas reales ni protección adicional. Pero lo extraño fue que, luego de esta carta, los mensajes se calmaron durante unas semanas más, y parecía que por fin todo estaba acabando. Parecía que Luai se había rendido, que entendió que no podía hacer nada y que iba a desaparecer de la vida de Celeste. Ver cómo paraba le dio mucho alivio a Celeste y a toda su familia, porque por primera vez en mucho tiempo ella se empezaba a sentir segura de nuevo. Para ese entonces seguía saliendo con Chris, pasaban mucho tiempo juntos y estaban muy bien, y pensaron que estaban preparados para dar el siguiente paso, que era hacerse pareja oficialmente y recuperar la vida de Celeste. Pero luego, de la manera más trágica, llegó noviembre de 2020, una fecha que cambiaría todo para siempre en la familia de Celeste y en su propia vida. Era el 15 de noviembre, un domingo, cuando Celeste había salido ese día con Chris a una cena súper especial. Se arreglaron, disfrutaron de una noche perfecta, llena de charlas profundas, risas y una complicidad muy fuerte que tenían. Y quisieron, ya que estaban tan felices, en esa cena que oficializaron su relación, quisieron guardar ese momento con una foto que luego Celeste decidió publicar a su Instagram para enseñarle al mundo lo contenta que estaba, haciendo oficial su relación por primera vez frente a los demás. Así transcurrió ese día tan especial, y después de esa tarde increíble con Chris, por la noche llegó a su casa. Charló un rato con su madre y su hermano Alessandro como siempre y se fue a dormir a su cuarto. Lamentablemente, a las 3:38 de la mañana del 16 de noviembre de 2020, alguien entró violentamente a la casa, rompiendo la ventana del cuarto de Celeste con un martillo. Allí, la madre, que dormía en otra habitación, se despertó con el sonido del cristal, pero tardó unos segundos en reaccionar, preguntándose si fue una pesadilla o si lo había escuchado de verdad. Hasta que después de unos minutos, ya un poco más despierta, se levantó, fue hacia la sala de estar y oyó a lo lejos, desde la habitación de Celeste, un jadeo de ella que la alertó al instante. En ese momento algo le hizo clic porque sabía que algo horrible había pasado. Corrió a la habitación de su hija y cuando entró solo vio un montón de cristales en el suelo y a Celeste aún en su cama cubierta de sangre. Alguien había entrado y la había apuñalado varias veces. Allí estaba completamente desesperada, no entendía qué había pasado, solo miraba a su hija agonizando y le suplicaba que no la dejara, que no se fuera, que no se rindiera. Mientras gritaba y lloraba desconsoladamente, le empezó a hacer RCP porque Celeste ya no contestaba. Alessandro, el hermano menor, bajó alarmado por el ruido, vio la escena horrible e impactado y de inmediato llamó a emergencias para pedir ayuda para su hermana. Era un caos todo, donde el shock no dejaba espacio para pensar en qué había ocurrido. Minutos después llegó el equipo de emergencias y cuando entraron y vieron la habitación destrozada, la sangre por todos lados y el estado de Celeste, le confirmaron a Angie que eso no se trataba de un simple incidente, sino que estaban en la escena de un crimen, por lo que decidieron llamar a más refuerzos al lugar para investigar qué había pasado. Pero antes de que pudieran hacer algo por Celeste, trágicamente falleció. No sobrevivió al brutal ataque de 23 puñaladas. En ese instante, el mundo de Angie y toda su familia se destruyó por completo. Para Angie, esas palabras de escena del crimen se quedaron en su cabeza dando vueltas hasta que dijo que sabía quién era el responsable. De inmediato le dijo a los paramédicos y
a la policía que estaba completamente segura de quién había hecho eso. Les contó a todos que su hija había sido acosada durante un año por un ex compañero de trabajo llamado Luai Sako. Les habló de los mensajes obsesivos, las denuncias, la orden de restricción y de todo lo que había pasado. Pero antes de que la policía iniciara una búsqueda para encontrarlo y confirmar lo que Aji decía, Luai se entregó voluntariamente. Alrededor de las 5 de la mañana de ese mismo 16 de noviembre, llegó a una comisaría en Melbourne cubierto de sangre y confesó: sí, fui yo, maté a Celeste. Incluso les pidió a los agentes que le dispararan ahí mismo, diciendo que merecía morir por lo que había hecho, en una especie de intento dramático de que la policía lo matara. Aún así, esto no sucedió. Lo arrestaron de inmediato, sin incidentes, y comenzaron a interrogarlo. Y él comenzó a detallar cómo había planeado todo. Durante esta confesión y al ir reconstruyendo toda la secuencia de esa noche, Luai contó que poco después de que Celeste publicara la foto con Chris en Instagram, entró en un estado de ira incontrolable e impulsiva. Dijo que desde hacía tiempo sentía una voz en su cabeza que le repetía que él era un criminal, que tenía que hacerle daño y acabar con la vida de Celeste. Y cuando vio la foto de ella feliz con otro hombre, esa voz se intensificó, gritándole que actuara de inmediato. Fue entonces cuando se dirigió a la casa de Celeste porque él sabía exactamente dónde vivía, no porque ella se lo hubiera dicho o alguien se lo hubiera dicho, lo había descubierto investigando publicaciones antiguas en sus redes sociales e incluso identificó cuál era su habitación por detalles de las fotos y lo que sabía de su rutina. Por lo que esa madrugada del 16 de noviembre llegó armado con un martillo, rompió la ventana de su cuarto, entró sigilosamente mientras ella apenas empezaba a despertarse por el ruido del cristal y antes de que pudiera reaccionar o gritar, la apuñaló frenéticamente hasta 23 veces, incluyendo la puñalada fatal directa al corazón, que es la que acabó con su vida. Cuando las autoridades revisaron la escena del crimen, encontraron efectivamente el martillo manchado de sangre y cristales, y entre las pertenencias de Luai hallaron el cuchillo homicida, también con rastros del ataque. Posterior a esto, Luai fue llevado directamente a prisión mientras todo se preparaba para el juicio. Pero durante ese tiempo en custodia empezó a justificar lo que hizo alegando problemas de salud mental, insistiendo en esa voz que lo atormentaba desde años atrás, motivo por el cual fue enviado a un centro psiquiátrico para ser evaluado. Allí le diagnosticaron un trastorno de personalidad severo, posiblemente esquizoafectivo o delirante, pero los expertos demostraron que, aunque no estaba en su mejor estado mental, todo había sido premeditado. Luai había comprado el cuchillo días antes, específicamente para usarlo para ese fin, planeó la ruta a la casa, vigiló horarios e hizo todo lo posible para llevar a cabo su plan. Estas pruebas eran abrumadoras y más que convincentes para el juicio. Finalmente, el juicio por el asesinato de Celeste Mano se llevó a cabo en la Supreme Court de Victoria, en Melbourne, con la sentencia final dictada el 29 de febrero de 2024, después de que Luai se declarara culpable en abril de 2023. Fue acusado formalmente de asesinato, además de cargos por violar la PSIO y stalking prolongado, en un proceso largo que incluyó audiencias previas de 2021 hasta el cierre en 2024. Todos los juicios fueron muy emocionales porque la familia durante todo el proceso pudo declarar. En el caso de Aji, la madre preparó 12 páginas llenas de dolor y rabia hacia Luai, pero los abogados y la corte intervinieron para reducirlas a 6 porque eran demasiado intensas y emocionales, algo perfectamente comprensible por lo que estaban pasando. Aji leyó esas 6 páginas directamente hacia él, mirándolo a los ojos, llamándolo bestia demoníaca, monstruo sin alma que destruyó su familia y gritándole que no mostró misericordia con su hija, pero ahora el juez se la daba a él. Y cuando fue el turno de Alessandro, el hermano menor de Celeste, también fue un momento impactante, pero al contrario de su madre, él no siguió las recomendaciones de los abogados y leyó su testimonio tal como lo había escrito, por lo que en un punto la jueza tuvo que intervenir porque se estaba volviendo muy confrontacional e intenso, saliéndose de las reglas del tribunal. Además de ellos, habló también Chris Dell, el novio de Celeste, y una amiga cercana, y todos describieron a Luai como un monstruo inhumano, una bestia obsesiva, quien al escuchar todo lo que decían de él seguía mostrándose sin remordimientos, algo que aterrorizaba a todos los presentes. Después de todos estos años tan intensos y un proceso largo, la jueza responsable de llevar a cabo el caso sentenció a Luai a 36 años de prisión, con un mínimo no elegible para libertad condicional hasta 2050,
rechazando la cadena perpetua por su trastorno mental extremo, pero reconociendo el crimen como salvaje y premeditado. Ante esta sentencia, Luai no mostró arrepentimiento real y su defensa siguió alegando enfermedad mental. Por otra parte, la familia de Celeste quedó desilusionada, sintiendo que esa era una sentencia demasiado corta para un asesino tan horrible y evitable. Aún así, ese fue el veredicto final, y hoy Luai sigue cumpliendo su pena en una prisión de máxima seguridad en Victoria. En Barwon Prison, una cárcel de alto riesgo en Lara, con celdas individuales y vigilancia estricta para convictos violentos. Allí Tony y los padres de Celeste decidieron canalizar todo el dolor para que la muerte de su hija no fuera en vano y sirviera para conseguir cambios reales contra el acoso en Australia. Allí dio múltiples entrevistas en medios como ABC, 60 Minutes y 7 News. Habló con senadores y el Attorney General exigiendo leyes más duras para evitar que vuelva a suceder algo así y que haya otra Celeste. Y gracias a su activismo incansable bajo campañas como Justice for Celeste, Justicia para Celeste, se impulsó una revisión urgente de las leyes de stalking, de acoso, por la Victorian Law Reform Commission en 2021, llevando a reformas concretas en 2024 y 2025. Estas reformas incluyen monitoreo electrónico obligatorio, como brazaletes GPS en el tobillo para acosadores de alto riesgo, siendo una medida efectiva que alerta inmediatamente a la policía si el acosador se acerca demasiado a la víctima, por ejemplo a menos de 200 metros, permitiendo intervenir antes de que algo grave ocurra. Esto fue algo muy positivo que surgió del esfuerzo constante de la familia de Celeste, pero que dejó esa sensación agridulce de que si esta medida hubiera existido antes, Celeste hoy podría seguir viva. Y así termina el caso de hoy, que es una historia muy triste y emocional, no solo por lo ocurrido, sino porque es un caso que muchas personas consideran que podía haber sido evitable. Tal vez si las primeras señales se hubieran tomado con mayor seriedad, si desde el principio se hubieran aplicado medidas reales de protección, o si la primera vez que se infringió la orden impuesta hubieran existido consecuencias claras. Y este caso recuerda una realidad muy incómoda, y es que el acoso muchas veces se minimiza hasta que es demasiado tarde. Lo que al principio solo parecen mensajes insistentes, una obsesión incómoda o comportamientos extraños, puede escalar hasta convertirse en situaciones extremadamente peligrosas. Este caso es muy injusto porque Luai violó la ley. O sea, le pusieron una ley para proteger a Celeste, pero cuando Luai violó esa ley no sucedió nada. Porque en esa ley recordemos que tenía prohibido enviarle mensajes, o sea, una de sus prohibiciones era enviarle mensajes, cualquier tipo de contacto con ella. Y el hombre le envió un archivo por Instagram con 3 páginas escritas. Ella fue directamente a la policía y no se hizo nada cuando esa ley promete, cuando esa protección promete que si se infringe hay multas o cárcel. Y Luai no recibió ni multa ni cárcel, por lo que supongo que en ese momento pensó, puedo hacer lo que quiera porque no hay consecuencias a lo que hago. Me he acercado a ella y no ha pasado nada, puedo volver a hacerlo. Esto es todo sobre el caso de hoy. Dejadme en comentarios qué opináis y si os ha parecido interesante e informativo este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta. Gracias por ver mi vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Chao!